tal? Muy buenos días, muy buena tarde, muy buenas noches, dependiendo de donde nos vean. Fíjense que el día de hoy aquí en Cultura Mexiquense tenemos un gran invitado, un invitado con una altísima responsabilidad. Actualmente es un juez y bueno, detrás de cámaras, antes de comenzar la entrevista, me comentaba que va como candidato para magistrado, así que bueno, pues imagínense, ¿no? El grado de responsabilidad y de la importancia de nuestro invitado. Así que el día de hoy nos va a orientar con respecto a todo lo que es la ley, la legalidad, y con respecto a este proceso que ya viene de manera muy cercana, que es el 1 de junio. Así que lo recibimos con un gran gusto. Querido doctor Juan José Colón Martínez, agradezco mucho el espacio que nos brinda, el tiempo que nos brinda. ¿Cómo está? Gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes, que me permitan escucharme en relación a lo que estamos viviendo actualmente en razón a una reforma constitucional en la cual las y los ciudadanos podrán elegir libremente a juezas, jueces, magistradas y magistrados del fuero tanto federal como fuero común. Les agradezco mucho que nos permitan presentarnos ante ustedes para que nos conozcan y puedan elegir a la persona con mayor capacitación que ocupe los cargos que son a contender este 1 de junio. Oiga, doctor, fíjese que sería muy agradable, muy positivo que nos dijera la diferencia, porque a lo mejor nosotros no lo tenemos tan claro. Sabemos que se va a elegir jueces, magistrados y ministros. Claro. ¿Cuál es la alta responsabilidad de cada uno de ellos para que conozcamos un poquito más a este respecto, doctor? Muy bien, en relación a las autoridades federales, a nivel constitucional existen jerarquías. La máxima jerarquía a nivel federal es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Cámara Estatal, que se elegirá este presidente, vendrán además las y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se crea un tribunal de disciplina judicial que va en su momento a vigilar la actividad de los órganos jurisdiccionales, tribunales electorales, magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito. Posteriormente vienen las autoridades del Foro Común, que corresponden a cada una de las entidades de los estados que conforman la República Mexicana. Para el caso del Estado de México, se podrán elegir magistradas y magistrados, juezas y jueces, también el presidente del Poder Judicial del Estado de México y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Esa es la gran diferencia. En el momento que ustedes acudan este 1 de junio a ejercer su derecho al voto, tendrán que identificar las boletas, porque les entregarán 10 boletas aproximadamente en esta entidad federativa, de las cuales son 6 de las autoridades federales y 4 del Foro Común. Es muy importante que acudan a emitir su voto. Bien. Me agradaría mucho que nos diera una reflexión de la enorme importancia que tiene este 1 de junio, porque además es algo histórico e inédito. Claro. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia y cuál es el valor de esta fecha? Muy bien, la importancia esencial es ejercer el derecho al voto, que exista transparencia, que ustedes puedan elegir libremente a aquellas personas que van a ocupar grandes cargos con tanta responsabilidad. ¿Por qué? Porque estas autoridades resolverán sobre sus derechos fundamentales, sobre aquellas cuestiones inherentes a su persona, la dignidad humana. Estarán encargados de tutelar aquellos derechos de las personas vulnerables. Y además tienen que contar con una alta capacitación y experiencia para poder emitir las resoluciones que serán puestas sobre la mesa, sobre su centro de debate, para que estas resoluciones puedan generar un impacto en la sociedad. Si ustedes no acuden a votar, tal vez no se cumpla con los lineamientos objetivos de una reforma constitucional, o tal vez se obtenga ganancia o ganen personas que no cuenten con la capacitación adecuada. Buscamos transparencia, buscamos que ustedes ejerzan este voto de manera responsable, en el que ustedes decidirán sobre la persona que cumpla con sus mayores expectativas. Se recomienda, eligen a personas con capacidad jurídica, estudios, instrucción y con experiencia en el sistema de justicia en nuestro país. Doctor, dentro de toda esa experiencia que ha tenido durante su vida, cuéntenos de alguna experiencia difícil, lo más difícil que le haya tocado vivir en esta trayectoria de vida que ha tenido. Trayectoria de vida, lo complicado, el amor hacia los padres, la pérdida de mi mami. Mi mami, desde luego, fue un factor indispensable para mi formación como profesionista. Estuvo siempre conmigo, aspectos diversos, solo indirectamente, lo que conocemos a través de noticias. Sin embargo, existe empatía. Cuando escuchamos a víctimas del delito,
familiares de víctimas de delito tal vez han perdido la vida, son cuestiones que nosotros tomamos en consideración. Es difícil, ¿por qué? Porque existe otra parte que tenemos la obligación de escuchar a los justiciables, las pruebas que se incorporen para emitir una resolución adecuada. Es difícil la labor del juzgador, sin embargo, a través de la formación que hemos tenido, podemos nosotros valorar las pruebas y decidir sobre una sentencia justa. Cuéntenos la parte contraria, un momento muy alegre, el más alegre, si ojalá que le venga a la mente, que haya tenido en la vida. La vida, el nacimiento de mis hijos. El nacimiento de mis hijos, o tal vez cuando me recibí mi toga en el año 2011 como juez de control y que me acompañó mi padre en aquel momento. Un gran momento. Claro que sí. Perfecto. Pues, oiga, pues fíjese que la gran mayoría de las personas, los ciudadanos en general, desafortunadamente desconocemos muchos apartados de lo que es la ley, de cómo se maneja la ley. A veces de pronto oímos la palabra juez y pues sí sabemos que es una persona con altísima responsabilidad, pero no sabemos bien a bien lo que hace un juez. ¿Nos podría orientar doctor? Claro que sí. Mire, mi formación es en materia penal. Tengo más de 13 años como juzgador de materia penal, primero como juez de control y tribunal en enjuiciamiento. La importancia de conocer las leyes. En nuestro país tenemos una ley máxima que se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí, digamos que es fuente normativa para las diversas materias que integran el sistema normativo en nuestro país, entre ellas el derecho penal. Es necesario dar una leidita a los primeros artículos de la Constitución Política, en esencia el artículo 16, 19 y 20 de nuestra Constitución, que establecen aquellas reglas o prerrogativas que se han de seguir en un procedimiento penal. Cabe destacar que en nuestro país, a partir del 2008, se implementó un sistema acusatorio en el cual el Ministerio Público tiene la obligación a carga de la prueba para demostrar la culpabilidad de una persona. A esta persona, ¿no?, durante un proceso se le debe reconocer la presunción de inocencia, si no en automático la vamos a considerar como una persona culpable. De ahí la necesidad de que se lleve a cabo un procedimiento con las reglas establecidas para ello, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que podrán participar, hacer saber sus estrategias, en este caso el justiciable, platicar con su abogado, pensar que cuente con una defensa técnica y adecuada, para ejercer el derecho de defensa y poder en su momento ofrecer las pruebas, porque lo hará el Ministerio Público. La víctima también tiene derecho a incorporar las pruebas para demostrar la culpabilidad y el justiciable para demostrar su inocencia. Tenemos que conocer además de ello tratados internacionales, como ya quedó establecido, los protocolos de la Suprema Corte de Justicia, los manuales de la Suprema Corte de Justicia, pero tanto la víctima como el justiciable irán de la mano de personas altamente capacitadas como lo es el Ministerio Público, el Jurídico o la defensa, y ahí la importancia de conocer nuestras leyes. Oiga, fíjese, vamos a ponernos en un caso práctico, porque yo creo que la gran mayoría de las personas, de pronto ante una situación que justamente puede convertirse o es un delito, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un accidente y por desgracia hay un atropellamiento. ¿Qué es lo primerito que tiene que hacer esa persona? Para mí, en el caso hay dos personas ahí. La persona que va conduciendo el vehículo, la unidad automotora, y la persona que resulta lesionada, como se les reconoce como víctima. Ellos, mientras su salud se lo permite a la víctima, comparecer de inmediato ante el agente del Ministerio Público con primero la atención médica. Posteriormente, comparecer ante el agente del Ministerio Público, presentar una noticia criminal. Se destaca que las y los jueces no recibimos denuncias, se recibe ante el Ministerio Público. Ellos dan continuidad e integran un expediente que se denomina carpeta de investigación, en la cual incorporan los elementos de prueba. Una prueba esencial en este tipo de incidentes son los dictámenes periciales. Porque comúnmente nosotros tenemos a bien a prejuzgar y culpar al conductor del automóvil, pero si él va circulando la vía adecuada, con los diversos límites de velocidad, respetando las señales de tránsito, y una persona sale corriendo, no alcanza a visualizar, se da mucho, ¿saben qué? Los camiones tienen una altura determinada, y si tú pasas por cercano del barril, no lo ven, entonces de ahí viene la necesidad del procedimiento. Para el caso del justiciable, pues, acudir ante el Ministerio Público, presentarse, declarar lo que sucedió, apoyarse de un abogado, personas expertas, para que el juez en su momento, cuando se integra la carpeta y se acude ante el juez, él pueda resolver. De manera objetiva, escuchar ambas versiones, porque lo ideal es escuchar ambas versiones y valorar los elementos de prueba para en su momento determinar si le asiste la razón al Ministerio Público o a la defensa y emitir las resoluciones que correspondan al juzgado. Hay tres
Bueno, más bien le pido que nos dé 3 consejos a los ciudadanos que realmente sabemos muy poco de derecho. ¿Qué es lo que nos recomendaría leer, investigar para que tengamos la base mínima para estar protegidos ante el establecimiento de cualquier circunstancia negativa que pudiéramos vivir? Muy bien. En lo concerniente a delitos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da las garantías o derechos fundamentales que tienen las víctimas y los justiciables, derechos de los imputados. Además, si está en imposibilidad de adquirir lo que llamamos Código Penal, que es la ley principal que contiene el catálogo de delitos, de la descripción de aquellas conductas que pueden ser consideradas como delitos, sería genial. Lo podemos consultar en nuestro navegador, bajar el Código Penal o investigar qué tipo de conductas son consideradas como delitos, que los hay en el ámbito federal, local, hay delitos generales, leyes generales, leyes especiales. Hay muchos delitos en nuestro país. Lo primero es consultar, allegarse de una persona con conocimientos jurídicos en la materia del derecho penal para que pueda el ciudadano tener un acercamiento a las actividades de los juzgadores en materia penal. Cuestión, amigos, por cierto, muy, muy importante, muy interesante, y bueno, pues nos da tips realmente valiosos, doctor, pero vayamos a otro aspecto, doctor, si me lo permite, el humano, ser humano. Cuénteme, ¿a partir de dónde surge el interés por la ley, por estudiar derecho? ¿A partir de qué etapa de la vida? Claro, tengo la fortuna de que mi padre, él fue o es un gran abogado que ya no postula. Esta noble profesión se la inculca a mis hermanos, María Bárbara e Isabel, que pues sigo su camino. Me gustó mucho la cuestión legal, en razón a que desde joven, desde adolescente, veíamos las injusticias que se cometían en contra de nuestros padres, nuestros amigos, etc. Existía una necesidad de afrontar aquellas injusticias a través de un mecanismo denominado la defensa. De ahí surge ese interés de su servidor por estudiar la licenciatura en Derecho, posteriormente maestría y doctorado en Ciencias Penales, por especializado en Sistema Acusatorio y Juicios Orales. Es desde luego esta parte que tocó, digamos, el sentido de su servidor para encaminarme al derecho y sobre todo a la justicia penal. Vámonos un poquito más atrás, si me lo permite, doctor. Cuéntanos, ¿cómo es ese niño Juan José? ¿Cómo vive su niñez? Una niñez bonita, tuvo experiencias agradables, emotivas, desagradables. Cuéntenos, ¿quién es Juan José niño? Juan José Niño, nací en Coacalco, Estado de México. Posteriormente mis padres fuimos a radicar a Tultitlán, México. Una niñez como la que quisiera que vivieran los pequeñitos el día de hoy, con seguridad. Podíamos salir al parque, convivir con nuestros amigos. No sé si ustedes lo recordaban, sí. Jugábamos fútbol y las porterías eran piedras. Sí, claro, sí, por supuesto. Jugamos también, tal vez fútbol americano, no con las reglas y el equipo necesario, llenos de ilusiones. Buscábamos desde luego la apapacho de nuestros padres, lo conseguíamos, un grupo de amigos, la palomilla, que era en aquellos momentos todo sano, y que me permitió construir emocionalmente. Conté con el apoyo de mis padres. Mi mami ya no vive actualmente, pero ella formó parte esencial en su servidor, porque fue disciplina de la buena, para que nosotros no nos descargáramos. Si no fuera por otro lado. Le reconozco a mi mami esta disciplina y el cariño de ambos padres que me ayudaron a esta formación. Si lo colocáramos en valores, ¿qué valores podría decir que obtuvo de mamá y de papá? Disciplina, amor, respeto, responsabilidad. Lo que prometes, cúmplelo, palabra, empatía para con los demás, ayudar al necesitado cuando está en nuestras manos. Aparte de la enorme responsabilidad de juez, ¿lleva algunas otras actividades, doctor? Claro que sí, mi desempeño ha sido carrera judicial. Sin embargo, desde que obtuve el cargo como juzgador hace un poquito más de 13 años, comencé con la labor de la docencia. La labor de la docencia encaminada a instruir a los jóvenes, abogadas y abogados en este camino del derecho. ¿Por qué razón? No nos gusta ver a personas culpables en prisión, no nos gusta que se genere impunidad, y de ahí la necesidad de que los abogados, o aquellos que les interesa la materia procesal penal,
tengan los conocimientos adecuados para afrontar un proceso y defender los intereses tanto de las víctimas como de los justiciables. He impartido materias relacionadas con derecho constitucional, derechos fundamentales, la parte sustantiva del derecho penal, la parte procesal, etcétera. He recibido cursos por parte de la Escuela Judicial, toda vez de que mi carrera me lo ha exigido, cursos de rectificación, preparación. Actualmente he cursado tres cursos de preparación para magistrado en materia penal en la Escuela Judicial del Estado de México. Ahorita que lo comenta, la palabra suena amplia y de mucha importancia. Va como candidato para magistrado. ¿Cómo se visualiza? Naturalmente lo que quiero suponer es, pues naturalmente que se le elija. ¿Qué le ofrecería a la ciudadanía? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de usted en caso de que resulte ganador? Esperaría transparencia, empatía para con las partes, que digamos son los abogados, pero también hay una parte sensible, que son las víctimas indirectas, ofendidos, víctimas colectivas, también los justiciables. Creemos que se tienen que emitir sentencias justas, resoluciones justas. Para el caso del magistrado, su función principal es revisar aquellas determinaciones que emitieron los jueces penales, en este caso juez de control, juez de tribunal de enjuiciamiento, juez de control, y hay autoridades especializadas en el sistema integral de justicia para adolescentes. Si su servidor ocupa el cargo para magistrado, seguramente aquellas determinaciones, resoluciones podrán ser revisadas exhaustivamente para determinar en su momento si estas resoluciones cumplen con los requisitos constitucionales, con los requisitos, digamos, de tratados internacionales, que cumplan con claridad, que cumplan con exactibilidad, con congruencia en las resoluciones, para poder generar aquellas determinaciones y en su momento resolver si se confirma la determinación de un juez, se modifica, se revoca o se ordena la reposición de este procedimiento, todo con transparencia, claridad, empatía, recuerden, y con favorecimiento de los derechos fundamentales de cada una de las partes sin generar desigualdades. Una parte muy importante referente al 1 de junio, que es cuando vamos a hacer esta elección, pues es saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Sí, doctor, ¿nos puede orientar qué es lo que tendríamos que hacer tanto en su persona como en todos los demás candidatos que vamos a elegir? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Nos puede orientar, doctor? Claro que sí. El 1 de junio, ustedes aquí acudirán a las casillas. Tendrán que llevar su credencial que expide el Instituto Nacional Electoral. Ahí en la casilla les van a entregar 10 boletas que son similares a estas que tenemos aquí, son más pequeñas, digamos que son sobre este cuarto de hoja, de las que primero tendrán que identificar cuáles corresponden al fuero o las autoridades federales y cuáles al fuero común. En esta zona les entregarán 6 boletas para las autoridades federales y 4 para el fuero común. En el caso de su servidor, tenemos un color verde pistache. Este color verde pistache se encuentra con 2 columnas. Las boletas tendrán 2 columnas. El lado izquierdo es para las mujeres y el lado derecho para los hombres. En el caso de su servidor, corresponde a la materia penal y le asignaron un recuadro azul. Su servidor soy el número 15 y lo que tendrán que hacer es colocar el 1 y el 5 en el recuadro azul. Y esto será aplicable a todos los candidatos que ustedes elijan. El Instituto Nacional Electoral, a las diversas plazas o puestos a ocupar cargos, los asignan por colores. Hay una situación específica, no tenemos que asociar el color con algún partido político, no es así, son colores que asignaron tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto Electoral del Estado de México. La boleta de su servidor corresponde al Instituto Electoral del Estado de México, color verde pistache, recuadro azul, número 1 y 5. Si ustedes quisieran apoyar a una candidata o candidato que fuera, digamos, el número 3, tendrían que colocar en el lado izquierdo 0 y 3. Observarán colores en materia del foro común, corresponde a la materia civil, familiar y penal. Penal, recuadro azul, número 1, 5, columna del lado derecho. Es así como ustedes podrán ejercer su derecho al voto. Reitero, identificar federal, foro común, que podrán ser auxiliados por personal del Instituto Nacional Electoral. Si tienen alguna duda, se les dificulta. ¿Por qué razón? Porque ustedes podrán observar que las letras son pequeñas y digamos que en este digamos, recuadro que tienen, tal vez un adulto mayor que requiera anteojos y a lo mejor ni con los anteojos puede visualizarlo, tendría en su momento que auxiliarse a alguna persona
que le ayude para elegir al candidato de su preferencia. Esa es la manera en que se va a llevar a cabo. Bien, pues nos ha orientado el doctor respecto de cómo llevar a cabo el proceso, cómo llevar a cabo la votación y sobre todo para estar bien orientados y saber exactamente lo que vamos a hacer el día 1 de junio. Agradezco muchísimo naturalmente la presencia del doctor. Reitero a todos los candidatos, ojalá se pueda entrevistar a algunos más. Estamos tratando de conseguir esas entrevistas y pues ojalá se pueda, nos falta muy poco tiempo, pero mientras tanto agradezco muchísimo al doctor. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir a comentar esto con nosotros, de compartir tus conocimientos y sobre todo pues de compartir los proyectos y todo lo que proyectas para ti y para la candidatura, que ojalá sea positivo y pues ojalá te deseo que ganes, mi querido doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cultura Mexicana se despide, que tengan muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, donde quiera que nos vean. Nos vemos, hasta pronto. Hasta pronto.